En esto nosotros debemos de decir, y precisamente por eso es que digo, hay que hacer frente a la comunidad, y en este caso hacia los periodistas que lo pueden llevar a los interlocutores, precisamente para que vean la forma en cómo nosotros conocemos a los candidatos. Por eso es que el Consejo Nacional de la Judicatura nace como un gobierno de los jueces para los jueces. En el Consejo Nacional de la Judicatura nosotros tenemos la forma en que han sido evaluados los jueces desde que entran hasta actualmente. Tenemos cómo han sido capacitados, tenemos su trayectoria, cuál ha sido. A los jueces sí los conocemos si tienen denuncias en derechos humanos, en procuraduría, pero los abogados en ejercicios no. Por lo mismo, también es difícil pensar en que no habían más nombres que los 3 de ustedes para escoger. Ahora, ¿eso le lleva a usted a reformas de la ley del Consejo de la Judicatura para que quede bien claro que no es conveniente que participen o se autonominen o entren a la propuesta, o cree que debe mantenerse como está? No, al contrario, yo he dicho, y ahí es donde yo tengo que lamentar que no hay acompañamiento de las asociaciones de jueces, de las asociaciones de abogados, de las asociaciones, fundaciones, que tanto se han pronunciado, pero que no hay verdaderamente un acompañamiento para decir de una vez por todas. En primer lugar, la ley del Consejo Nacional de la Judicatura, en el momento que se hace, creo que era como una ley de una institución que iba naciendo, que iba entrando, pero a estas alturas yo puedo decirlo con todo conocimiento que es una ley muy tibia, es una ley que necesita tener muchas reformas, desde el tema de evaluación, porque los mismos jueces nos hemos quejado de que hay algunos pronunciamientos, pero que no hay resultado viable. En el tema de selección hay que poner las reglas claras desde el juez que ingresa a la carrera judicial, y ya no digamos los que van a entrar a la Corte Suprema de Justicia. Necesitamos un proceso que nos lleve a establecer cuál es el parámetro que yo tengo para nominar a una persona, porque es una gran responsabilidad, y por eso es que regresamos a lo mismo, que las elecciones de las asociaciones de abogados también necesitan tener, pero verdaderamente ya un reglamento, o si es el caso, una ley en donde se establezcan también los parámetros y los perfiles de las personas que van a llegar, y no únicamente por que sean más conocidas o porque haya más favoritismo para estas personas. Y también del Consejo Nacional de la Judicatura, que debe de exigírsele que la nominación sea de aquellas personas que conocen cuál es el verdadero papel de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, porque debe de ser, en primer lugar, ser conocedor de la materia en la sala en donde va a desempeñar su cargo, pero además debe de saber de que no solo involucra esa parte, sino que desgraciadamente a estas alturas, después de los acuerdos de paz, no se ha logrado hacer esa división de la parte jurisdiccional, que tengamos jueces en el Tribunal de Justicia administrando justicia, y la parte administrativa que sea determinada para un ente determinado, precisamente para no tener esa dualidad de funciones. Pero en todo caso nos evitaríamos todos esos señalamientos que hace desde el Departamento de Estado, la hacen las asociaciones, la hace la misma descoordinación que hay de las asociaciones, precisamente porque no se vale que lleguen a la Corte Suprema de Justicia a conocer o a aprender qué es ser un magistrado. Ahora, al final del proceso son los diputados los que escogen. ¿Cómo evitar que ahí no se vuelva cuota partidaria, cuota de partido político? Porque eso es lo que al final parece que sucede. Los nombres se convierten en elementos de su política partidaria. Sencillo, porque la misma ley del Consejo Nacional de la Judicatura debe de dar una transparencia, de manera de que conozcamos cuál es la corriente del pensamiento jurídico que esta persona tiene y cuáles son los planes que tendría de llegar a ser parte de un colegiado. Que no nos vengan a decir de que nos ofrecen darnos una taza de café cada vez que llegamos a la Corte, sino que nos ofrezcan que vamos a tener en tiempo una resolución y con el verdadero fundamento legal que nos lleve a los abogados desde el lugar donde nos encontremos ubicados a tener una garantía, que tenemos una jurisprudencia, no de péndulo, que conforme a las circunstancias esa va a ser la decisión, sino que sea una
decisión acorde a la Constitución y que no importa que esta persona haya sido vinculada con tal o cual ideología, porque la corriente del pensamiento jurídico va más allá de decir, y yo lo vuelvo a insistir, de izquierdas o de derechas. Muy bien, gracias licenciada Montoya por habernos acompañado y permitirnos sus opiniones sobre este importante tema, que vamos a darle seguimiento en el resto de la semana por ser el elemento más importante de la institucionalidad en este momento en nuestro país. El nombramiento de los magistrados, el nombramiento del fiscal general y también del procurador general de la República, parte de la conformación del Ministerio Público en nuestro país. Una pausa, vamos a los deportes y luego regresamos con noticias del Vaticano.